mandamientos, ¿sí? Así que vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, donde tenemos los 10 mandamientos. Si ustedes se fijan en su Biblia, ya en estos días tenemos que poner el project, así que, ¿sí? Bueno, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Me dicen amén. ¿Sí? Miren que la pastora ya también está grandecita, así que no escucha. ¿Está? Bueno, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni lo que esté abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el verso 6, miren, dice, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. El Señor acá en el Antiguo Testamento nos está dando ese mandamiento en Éxodo 20:12, donde habla de honra. Y dice, habla de la idolatría, habla de cuántas cosas Jehová nos sacó de la esclavitud, Jehová nos sacó del pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero Él nos sacó. Pero este mandamiento, el verso 12, habla de honra. Y habla de honrar a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está hablando de honrar. ¿Y qué entendemos por honra? ¿Qué es lo que entendemos por honra? Honrar a nuestros padres no es decir, hacerle regalos. No. Honrar es respetar. Amén. Honrar es velar por ellos. Amén. Es ver las necesidades que tienen. Pero por sobre todas las cosas, respetar. El respeto. Amén. Porque no está diciendo acá la palabra si te tocaron papás buenos, si te tocaron papás que no te abandonaron, papás que quizás te dejaron, se fueron con otros, que te rechazaron. Bueno, esos también tenés que honrarlos. Amén. Porque está hablando de que, ahora después vamos a ver en el libro de Efesios, que hay una promesa. Amén. Entonces, Dios es honrarlo muchas veces. Allá hay una señora que yo siempre le decía, honra. Tú has honrado a tu padre, has honrado a tu madre. Y hay algo poderoso que desata cuando uno honra a sus padres. Y es una provisión divina, una bendición que recae sobre cada uno de nosotros. Y hoy hay mucha falta de respeto, aún de los jóvenes. Porque no saben honrar, porque están acostumbrados a faltar el respeto. Hoy la falta de respeto, en estos días hablaba con mi esposo de unos canales de televisión donde cuestionaban cierta noticia que había dado una no periodista, comunicadora, vamos a decir, y había dado una noticia la cual había hablado de la muerte del papá de Messi, cosa que no había pasado, y todos estaban cuestionando, y yo le decía, lo que pasa es que lo vulgar se volvió tan común. Desde que tener un micrófono y decir malas palabras daba rating,
Entonces cualquiera dice cualquier cosa, con tal de conseguir un objetivo. Entonces, eso es parte de lo que se hemos ido perdiendo, el respeto. Porque antes una persona para ocupar un lugar, ya sea en un medio de comunicación, tenía que tener estudios, tenía que tener ciertas condiciones. Pero eso se fue perdiendo. Y el respeto se fue perdiendo. Y Dios en esta mañana quiere hablar de respeto. Amén. Porque respetar es poner, ver los derechos del otro, porque siempre exigimos nuestros derechos, pero nos olvidamos de los del otro. Y la palabra de Dios también es clara, porque dice que debemos honrar las canas. Y eso no está de moda. Es más, ya los chicos casi que no dicen. Yo hay algo que veo en Ana y en Víctor, también en Alma, cuando dicen la forma que se dirigen hacia mis hijos. Ellos dicen papá. Amén. Papá. No sé, voy a ver papá, papá. Me da ternura. Porque se perdió esa costumbre. Porque mi viejo, mi vieja. Y eso es parte de la honra. Amén. Eso es parte de los respetos. Que hemos ido perdiendo esa cultura. Y vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 21. Hay una parábola que el Señor nos dejó. ¿Lo tienen? Capítulo 21, versículo 28. Cuando ustedes lo tienen, para que lo leamos todos juntos, me dicen amén. Y dice la parábola, tiene un título en la Biblia, parábola de los dos hijos. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuántas veces nos suceden estas cosas? Porque esto es obediencia. Porque estamos muy acostumbrados a decir que la obediencia trae bendición. Pero ¿cuántas veces obedecemos? ¿Cuántas veces somos obedientes? Vemos la obediencia que trae la bendición, pero soy obediente cuando es algo que me gusta. Cuando es algo que quiero. Acá había dos hijos. Uno que el padre le dijo, anda a trabajar en la viña, y este le dijo, no quiero ir. ¿Sí? El otro le dijo, sí, papá, voy a ir. Y no fue. El que dijo que no, terminó yendo. Este es un claro ejemplo de cómo está hoy, en muchos aspectos, la sociedad. Que hace lo que quiere. Cómo quiere y cuando quiere. Pero Dios, cuando nos deja los mandamientos, nos está hablando en el libro de Éxodo que Él nos sacó de Egipto, pero muchas veces somos nosotros mismos que nos volvemos a meter en Egipto. Cuando hacemos lo que queremos. Cuando digo que sí, pero no lo hago. Cuando digo que no, pero después lo hago. O sea, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y eso, delante de Dios, es desobediencia. Entonces, en muchas situaciones, pensamos y vemos que no pedimos y no recibimos. Y decimos, porque pedimos mal, porque mal actuamos. Porque hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. Porque son los mandamientos que Dios dejó. Y el mandamiento de Éxodo 20:12, donde habla de honrar a tu padre y a tu madre, también es importante.
Porque la honra no es, como dije, un regalo, no es el respeto en primer lugar. Es velar por la necesidad. ¿Cómo estás? Por eso yo decía a Olguita siempre que Dios iba a bendecir mucho su vida, porque ella honró hasta el último día, tanto a su papá como a su mamá. Y no fue fácil, porque no es fácil. Y la palabra no dice, hónralos porque son buenos, hónralos porque te dieron todo lo que vos querías, porque nunca te trataron mal, porque nunca te dieron un chirro de más. No, yo, como decía hoy mi esposo, le doy muchas gracias a Dios por el papá que me tocó. Amén. Porque mi papá no conocía del Señor, pero jamás mi papá tuvo que darme ni siquiera un chirro, porque siempre fui obediente. Y no fue un papá meloso, ¿sí? Porque no tuvo muchas cosas que no me dio, fue porque no las tuvo. Porque a veces le pedimos al otro que me ame como yo quiero que me ame, y el otro no me puede dar lo que nunca recibió. Amén. Nosotros tenemos un Padre amoroso que ha venido a nuestra vida a sanar nuestras heridas, a sanarnos del rechazo, del abandono, de tantas cosas que hemos vivido. Pero quizás tu padre, tu madre, no tuvieron esa posibilidad. Entonces, más que honrarlos, porque ahí se va a ver la mano de Dios. Entonces, a veces estamos esperando cosas de parte de Dios y no las recibimos. Pero miren, en el libro de Efesios, capítulo 6, del 1 al 3. Esto ya estaba Jesús, es el Nuevo Testamento, habla de los mandamientos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Es un mandamiento que tiene una promesa incluida. No está diciendo, honra a tu padre porque es bueno, porque te permite todo, porque te... No. Está diciendo, honralo, respetalo, amalo. ¿Por qué? Porque yo voy a desatar promesas sobre tu vida. Vienen respuestas de Dios sobre tu vida. Amén. Viene cosecha, provisión de Dios. Amén. Cuando yo honro. Amén. En muchos casos quizás hago un montón de cosas, pero no estoy honrando. ¿Por qué? Porque me quedo con las heridas. Me quedo con que cuando fui chico me dejó, cuando fui chico me abandonó, se fue con otra familia, pasé por muchas situaciones, me castigó. Y entonces estoy con la lista de reproches y eso no me va a dejar accesar a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Voy a poder estar en el Señor, voy a poder servir al Señor, voy a poder diezmar, pero no voy a ver la grandeza de Dios, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu vida, dice, tus días sean prósperos, para que te vaya bien, para que tengas larga vida, para que lo sobrenatural se desate sobre la casa, sobre los hijos de la casa. Pero a veces no estamos honrando. ¿Por qué? Porque guardamos rencores, porque guardamos amargura, porque guardamos tristeza de cuando éramos niños, de situaciones que pasamos, que vivimos cuando éramos muy chiquitos. En muchos casos hay personas que se han enojado porque el padre ya no está. Y de la misma manera que vieron al padre natural, lo ven a Dios. Porque no tenemos otro ejemplo. Él nos amó, nos limpió, nos perdonó. Y saben, hay una cosa. El Señor no nos dejó solo. Dejó su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a veces pensamos, y esto no es hacer apología del pecado, pero a veces pensamos que lo que nos aparta de Dios es el pecado. Y muchas veces somos nosotros mismos. ¿Saben por qué?
Porque hemos perdido la sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque el Señor nos perdona, no hay algo que nosotros hagamos. Nada nos puede separar de Dios, del amor que es en Cristo Jesús. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nunca nos va a separar de Dios. No hay pecado que exista, porque Él lo llevó en la cruz del Calvario. Perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo lo que había en contra de nosotros lo clavó en esa cruz. O sea, no hay algo que lo horrorice. Ese hombre que estaba y le dijo, quiero un lugar, cuando me lleves, cuando vayas con tu padre, yo quiero un lugar. Yo merezco esta cruz, pero vos no lo mereces. Y hay cosas que creemos que nos separan de Dios, pero lo que nos separa de Dios es la insensibilidad a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo viene y te habla? No, esa palabra no es para mí. Esa palabra no es para mí. No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cuántas veces dejamos de hacernos cargo? Esto viene de Adán y de Eva. Siempre buscamos responsabilizar al otro, echarle la culpa al otro, no hacernos cargo. El Señor, no hay algo que nosotros hagamos que no nos perdone. Todo nos puede perdonar. Simplemente no oír su voz. Lo va a contestar. Nos va a dejar solo y se va a ir. Pero esta es una mañana donde el Señor viene a decirles, hay cosas que no han recibido porque están guardando cosas en sus corazones y están tomándolo porque guardan enojos. Quizás de aquel día que me gradué, de aquella fiesta que yo salí en fiesta en la escuela y para mi hermano siempre iba, pero para mí no fue. Yo siempre tuve que arreglármela solo. Y reproches, y reproches. Y hay cosas que no se pueden cambiar. Y tenemos que perdonar. Y tenemos que honrar. Yo no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, pero honro sus vidas. No, quizás no fueron lo que un modelo que uno quisiera, hubiera querido tener, pero le doy gracias a Dios porque hicieron de mí lo que yo soy. Amén. Con muchos defectos. Amén. Pero vamos camino a ese varón perfecto. Amén. Pero honrando. ¿Por qué? Porque el agradecimiento abre la mano de Dios. Amén. La llave de decir gracias, Señor. Gracias aún. Por eso siempre digo gracias, porque a mí me gustaba salir, yo quería salir y siempre me decían que no. Pero yo hoy digo gracias, Señor, porque vos me guardaste. De cuántas cosas Dios nos guarda y a veces no sabemos. Pero cuando somos chicos, porque también fuimos chicos un día, nos enojamos. Y tenemos que hoy pedir perdón cuando conocemos al Señor, porque en esos enojos nos enojamos con la madre, con el padre, los mal decimos. Entonces tenemos que pedir perdón por eso. Esa es otra forma de honrar a nuestros padres. Pero dice acá la palabra en el libro de Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El Señor tiene un mandamiento con promesa sobre tu vida. Amén. Sobre tu vida viene eso. Pero ¿cómo? Si honras. Y no se trata de que hoy corran y vayan a hacerle regalos. No. ¿Saben de qué se trata? De sanar el corazón. Amén. De perdonarlo, porque quizás como yo ya no lo tenés a tu papá, ya no lo tenés a tu mamá, pero podés honrarlo diciendo, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón porque quizás no fui la hija que debería haber sido. Y yo perdono, Señor. Le suelto el perdón por ese reto, por ese chirlo, por esa penitencia, por eso que pasó. Pero quiero honrarlo y darte gracias. Darte gracias porque el Señor nunca se equivoca. Él nos hace a su imagen y a su semejanza. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Él nos dotó de todo lo que necesitábamos. ¿Cómo Jesús se va a equivocar en el padre o en la madre que te dio? Amén. Él no se equivoca. Él es un Dios amoroso. En el libro de Primera de Juan,
Perdón. 3, Primera de Juan 3. Me escribí tan feo que yo me entiendo. Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Miren qué esperanza tenemos, que Él nos hizo hijos de Él. Entonces hoy es un día para decir gracias por el Padre amoroso, porque quizás no tuvimos los mejores. Debemos honrarlo, pero tenemos uno que es perfecto. Aleluya. Uno que nunca se equivoca. Sí, y miren, si no ha tenido amor, que dio la vida del único hijo para rescatarnos a nosotros cuando estábamos en Egipto, envueltos en delitos y en pecados. Sí, nos tomó, nos amó, nos perdonó, nos dio un nombre, nos dio anillo, nos dio corona y nos hizo hijos de Él. Amén. Y ese es el que va a sanar y enjuagar toda lágrima que hay en nuestro corazón. Pero una cosa fundamental, Él quiere bendecirte. Él quiere que vos recibas esas bendiciones, que tengas larga vida, que seas prosperado. Pero para eso necesitas sanar el corazón. Sanar de heridas, de rechazo, de abandono, de rencores, de resentimientos, de amargura, de raíces de amargura. Porque en algunos, imagínense, yo llegué al Señor, tenía 30 años. O sea que había 30 años, tenía árboles con raíces de amargura. Y el Señor quiere arrancarla. Y va a ser mucho más fácil si nosotros le decimos: Señor, en esta mañana yo quiero entregarte mi corazón para que saques de él toda raíz de amargura, todo rechazo, todo abandono, toda tristeza, toda amargura de años que se va arraigando en nosotros. Eso no nos permite acceder. Y no solo que no nos permite, sino que tiene a nuestras generaciones para que le traslademos todas aquellas cosas que nosotros tenemos. Dice el libro de Tercera de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud. Dios no quiere que estés enfermo. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que tengas larga vida en esta tierra para cumplir la asignación que Él trazó, que Él puso en tu vida. Pero en muchos casos no podés acceder porque todavía guardás cosas que están tomando mal olor, como cuando dejamos en la heladera y toma olor algo que se pone en mal estado. Y hay corazones heridos, lastimados, rechazados. Y a lo mejor no solo por el padre, en muchos casos puede ser por una novia, por un esposo, por una esposa, que nos ocasionó esa herida. Y esa herida quedó. ¿Y qué hacemos? Nos maquillamos, nos arreglamos, ponemos la mejor cara. Pero el Señor quiere que tengas vida y vida en abundancia. Quiere que de tu interior corran los ríos de agua viva. Quiere que seas libre de todo rechazo, de toda amargura, de todo rencor, resentimiento. ¿Por qué? Porque no vas a poder acceder a esas leyes de las cuales el Señor está hablando, de los mandamientos, donde habla de que para acceder debo honrar. ¿Y cómo voy a honrar si estoy enojado? Y no es hacer un teatro, tiene que ser de corazón. Amén. Tiene que ser de corazón. Hoy decía Laura, hacerlo todo como y para el Señor. Amén. Porque de Él recibimos la recompensa. Es por Él. Es por Él que nosotros vemos si hay un día precioso. Él lo creó para nosotros. Cuánto amor nos tuvo. Pero a veces estamos como el perro, así, dando vueltas sobre lo mismo.
Y a veces parece que nos mejoramos como el tiempo. Pero a la larga otra vez viene la tormenta y otra vez se pone feo. No, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. Amén. Quiero que sean prósperos, quiero que sean sanos, quiero que sean de honrar primeramente al Padre de todos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, honrar a Él, porque donde voy digan, este es un verdadero hijo de Dios, este es un verdadero cristiano. Que nuestra sombra emane la presencia de Dios. Que nuestro perfume cuando entre en un lugar digan, no sé qué pasó, vino esta persona, entró en el negocio y había una atmósfera, pero todo fue cambiado. Porque donde vayamos, Él vaya con nosotros. Pero para eso tenemos que tener un corazón sano. Dame, hijo mío, tu corazón. Mira en tus ojos mis caminos. Yo pondré en ellos mi voluntad. El Señor quiere bendecirte, iglesia. El Señor quiere que vengan respuestas de eso que estás pidiendo. Amén. Y no es que me pedís mal, es que guardás equipaje que ya no te sirve. Es como que vieron cuando viene el verano y todavía estamos con el saco, con la camiseta, y es un calor bárbaro. Y tenemos ropa que ya no nos sirve. No guarden en el corazón cosas que nos sirvan. Amén. Sobre toda cosa, guarden el corazón. En Él está la vida. Amén. Que puedan honrar a sus papás. Que podamos honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Para qué? Para que tengamos largos días en esta tierra y para poder cumplir con ese llamado de Dios que Él tiene para todos nosotros. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos.